Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a la sesión número 4 ya de Acercándonos a Romanos, ¿cierto? Eh, Esperamos que de donde nos esté viendo tengan todos un lindo día, un día aquí en Santiago soleado, muy bonito. Dan ganas de estudiar Romanos, dan ganas de acercarse a la Biblia, así que esperamos que todos estén también muy motivados y animados al estudio del día de hoy. Le invitamos a tener su cafecito, a preparar su tecito, ya vaya acomodándose, tomando su lugar. Como decía anteriormente en la otra sesión, idealmente tenga su versión, su Biblia a mano, para que la vayamos revisando, la vayamos consultando. Y si también tiene la costumbre de hacer anotaciones, también puede ir ahí poniendo algunos énfasis para que después no se nos olviden. También su cuaderno para algunas notas, y si tiene dudas respecto a algunos términos que tal vez hemos empleado aquí durante el transcurso del taller, puede ponerlo ahí, y en la medida que vamos hablando vamos tratando de definirlo mejor. Ya a veces se utilizan algunos términos un poco técnicos que a lo mejor no son conocidos por todos, pero los vamos aclarando, si esa es la idea del curso. ¿Ya? Así que estudiantes de la Biblia, personas que les motiva, ¿cierto?, saber más de Dios, bienvenida a toda esta sesión número 4. Voy a saludar para comenzar a todos los que se unen y se conectan para el estudio de Romanos. Saludar especialmente, qué rico, motivante también es ver que a otras personas también le entusiasma la Biblia, le entusiasma aún ahora en el 2020 seguir estudiando de Dios, así que buena noticia. Rosalba Manríquez, un abrazo. Danisa Oñate, María Esther Mulato, Hernán Mulato, Sandra Muñoz, que dice buen día, cada día más cerca Romanos. Eso, hoy día vamos a ver, ¿cierto?, los capítulos del 2 al 8. Danisa Oñate, buen día mis hermanos, saludos, ¿cierto?, a Viña. Y María Esther Mulato dice hola, buen día. Ayer mi mamá... Hernán Mulato dice yo leche con avena, qué rico, qué rico. Buen alimento, Hernán. Ayer mi mamá me comentaba que Danisa Oñate, parte de la familia Oñate, es muy querida por nosotros, los conocemos hace mucho tiempo, y yo en particular los visité en Viña hace como 17 años, sacada la cuenta que pasa el tiempo, pero los recuerdo con mucho, mucho cariño. Así que, Danisa, para ti un saludo, un abrazo, qué rico saber que podemos estar en contacto. Me acuerdo haber pasado una jornada ahí con los jóvenes también, comiendo unas chorrillanas, y haber ido a la iglesia pentecostal. Muy, muy bonita congregación, el pastor, los mejores recuerdos ahí de Viña de ese tiempo. Así que un abrazo para todos ustedes, para la familia Oñate. Así que buen día eso para todos. Así eso pasa cuando uno sigue los caminos del Señor. De repente uno se va encontrando con personas durante el camino. Así que qué rico seguir estudiando la Biblia y seguir aprendiendo de Dios, a pesar de haber pasado tanto tiempo, ¿cierto? Uno aquí nunca deja de aprender. En el estudio bíblico siempre van apareciendo cosas nuevas, siempre van apareciendo nuevos antecedentes. Uno siempre tiene que estar actualizándose. Así que es un constante aprendizaje. Ya, recordemos, ¿cierto? Recordemos que en el primer capítulo nosotros revisamos, ¿cierto?, el contexto, tips exegéticos, hermenéuticos. La segunda sesión dimos un contexto clave propiamente de los romanos, ¿cierto? Analizamos su autor, la procedencia, la naturaleza de la carta, el propósito. Y el día de ayer nos abocamos a analizar el capítulo 1. Ya, ¿cierto?, que nosotros veíamos, ¿cierto?, que tenía el saludo, que hablaba muy bien de la fe de los romanos, ¿cierto? Y después hablaba de esta práctica litúrgica o práctica religiosa de adorar a ciertos ídolos, ¿cierto?, que lo contrastaba el apóstol. Y ahí terminamos, ¿cierto?, en el capítulo 1, pero voy a leer la última parte de ese capítulo. Como yo les decía en la primera clase también, hay que tener en consideración que la división de versículos y capítulos es posterior. Entonces no podemos analizar un texto sin ver de dónde vino, porque aquí el apóstol hace un quiebre. Empieza a hacer un quiebre en su forma de hablar. ¿Ya?
A todo esto voy a empezar a compartir la presentación. Aquí estamos. Bien. Si recordamos, en el final del capítulo 1, ¿cierto? Dice el verso 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, sin embargo no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican, ¿cierto? El apóstol ayer hablaba de que estas personas que no reconocieron a Dios, ¿cierto? Cayeron en una depravación física en su comportamiento adorando a los ídolos y en una depravación mental siendo desobedientes, insensatos, arrogantes, chismosos, llenos de envidia, llenos de engaño, ¿cierto? Entonces hizo ese paralelo y dice, oye, y hay personas que ni siquiera, y siempre hablando en tercera persona, eso hay que tener ojo, él habla como personas que no son en la comunidad, está hablando de un comportamiento que no están en la comunidad romana, dice, ellos se comportaron así, Dios los entregó a ellos, a sus pasiones, ¿cierto? Hay que tener ojo en ese lenguaje que utiliza el apóstol. Y dice, ¿cierto?, que el justo decreto de Dios, ellos practican estas cosas, pero no solamente ellos las practican, sino que aprueban que otros las practiquen. Y ahí finaliza el capítulo 1, ¿ya? Entonces, con eso en mente, vamos a abordar lo que dice un poquito el capítulo 2. Ahora, como les decía, como la última sesión que nos queda es la de mañana, hoy es la penúltima, no alcanzamos a hacer ese análisis que hicimos, al capítulo 1 completo, no da por el tiempo. Así que vamos a ir viendo ciertos pasajes y nos vamos a detener en algunos que son más, que han influido más en el pensamiento de la iglesia evangélica, ¿ya? Entonces eso lo vamos a analizar un poquito con más detalle, pero hay un montón que no vamos a alcanzar a revisar con ese análisis, ¿ya? Así que eso queda para tarea de usted, y si quiere, como le decía, después podemos ir estudiándolo juntos en alguna red de interpretación bíblica que es fundamental y es muy importante tenerla, ¿ya? Ok, la invitación queda abierta, ¿ya? Perfecto. Entonces, en el capítulo 2, el título que tiene es el justo juicio de Dios. Pero aquí en el verso 1, básicamente lo que yo quiero es ver y resaltar el quiebre que realiza el apóstol. Que en el capítulo 1, como digo, él venía hablando en una tercera persona plural, ¿cierto? Ellos se comportan así. En cambio, en el capítulo 2, cambia su forma verbal de la tercera persona plural a una segunda persona singular. Empieza a hablar a ti, ¿ya? Empieza a hablar en segunda persona. Dice, ok, ellos se comportaron así, pero ahora, ojo, dice, por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Ya? Ojo, el comportamiento que habla de otras personas dice, oye, ojo, aquí no venga aquí como se dice, a pisarnos la capa entre superhéroes, porque hay cosas que tú estás juzgando a los demás y en ese comportamiento te estás condenando a ti mismo ya que haces lo mismo. ¿Ah? Ojo, entonces aquí el apóstol hace el quiebre, como les digo, en la forma de expresarse, en la forma de dirigirse hacia la comunidad. Ya no es en tercera persona, sino es directamente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el apóstol... voy a poner mi puntero láser que descubrí con ustedes. Acá está. El apóstol se podría pensar que le está hablando a alguna persona particular, que alguien le comentó a Pablo, oye, ¿sabes qué? En Roma hay una persona que anda juzgando a los demás. Entonces Pablo podría haberle escrito a esa persona diciéndole, oye, no tienes excusa tú, como yo no te conozco, quien quiera que sea, que cuando juzgas a los demás te condena a ti mismo. Esa habría sido una forma de verlo. Pero, como les decía yo, por el género que utiliza el apóstol para expresar su carta, para redactar su carta a través de la diatriba lo que hace es poner un sujeto imaginario. En este caso él pone un judío imaginario, entonces no estaría hablándole a una persona particular dentro de la comunidad, sino estaría utilizando esta figura imaginaria de un judío imaginario, en este caso en el verso 17, una persona imaginaria, para plantear preguntas y a través de eso obtener sus conclusiones y dar a conocer su argumento, ¿ya? Recordemos que utiliza esta forma de la diatriba como
herramienta de la retórica, es decir, para persuadir. Lo que quiere hacer Pablo es convencer a esa audiencia de los argumentos que le está presentando sobre los temas tratados aquí en su carta, ¿ya? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, que ya cambia, pone un quiebre en el capítulo 2, vamos a analizar el verso 17, ¿ya? Porque aquí en el verso 17 dice, tiene como título Los judíos y la ley. Dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabe discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guías de ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la vida la esencia misma del conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Yo a propósito utilicé un acento neutral para la lectura de este texto, pero hay un componente aquí fuerte que utiliza el apóstol marcado, que es un poco la ironía. Uno no lo dimensiona cuando uno lo lee así con un acento neutral. Y el tema de la escritura obviamente no tiene signos que nos diga, oye, el apóstol está utilizando esto. Pero cuando uno le da una entonación o un enfoque distinto, Pablo está ocupando un poco la ironía para manifestar su punto, porque si ustedes se fijan, está hablándole, ¿cierto?, ahora a los judíos, como decíamos, ¿cierto?, habían dos grupos marcados en Roma, uno que son los gentiles y por otra parte los judíos, ¿ya? Entonces él va haciendo una comparación, ¿cierto?, entre, oye, tú que eres gentil y tú que eres judío, aquí está hablándole al grupo judío. Entonces, vamos viendo cómo el apóstol va diciendo, mira, dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Se fijan, él va utilizando así como, va agrandándole, tú que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley. Que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento de la verdad. ¿Se fijan cómo les va, como se dice, va poniéndole flores, ¿cierto? Va como agrandando a los judíos y que, uy, que eres tan importante, ¿cierto? Tú que sabes tanto, que tanto has leído la ley, que te sabes los mandamientos, ¿cierto? Va en ese sentido el apóstol. Y aquí vamos a hacer algunas observaciones de lo que comenta el apóstol, porque aquí dice, ¿cierto?, que depende de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Esto era una característica que estaba realizando los judíos, que ellos decían, oye, nosotros somos superiores porque nosotros tenemos la ley, ¿ya? Oye, no nos vengan a hablar nosotros que nosotros llevamos años en esto, ¿ah? Nosotros sabemos realmente cómo es Dios, así que no me vengas con argumentos. Eso le pasaba a los judíos, ¿cierto? Se jactaban, eran más soberbios porque ellos eran, recordemos la mentalidad de los judíos, ellos creían que eran el pueblo escogido, ¿cierto? Que Dios lo había elegido a ellos para manifestar su voluntad. ¿Y cómo lo había hecho? A través de la ley, de la Torá. Entonces ellos habían recibido un mandamiento directamente de Dios. O sea, imagínense, es para que a cualquiera se le suba el humo a la cabeza, hermano, ¿cierto? O sea, si Dios te da un mandamiento específicamente a ti, en contraste a toda la humanidad, es porque tú eres especial, ¿cierto? Así se sentía. Y lo malo es que los cristianos en el día de hoy seguimos muchas veces desarrollando ese pensamiento de que Dios me habla a mí, Dios me escoge a mí, Dios me quiere a mí, me protege a mí, y el resto, no. Al resto que no ha escogido quererlo, no ha escogido escuchar a Dios, entonces ellos están perdidos y a mí me habla Dios, a mí me ama Dios, a mí me cuida Dios, porque yo soy especial. ¿Ah?
sin duda somos especiales, pero todos somos especiales. Dios nos ha escogido a todos, ¿ya? Pero desarrollamos ese pensamiento exclusivista. Ya, ojo ahí con también esa carga de los judíos. Entonces, como los judíos se creían superiores por tener la ley, por observar sus mandamientos, por haber escuchado la voz de Dios, ¿cierto? Y tenerla escrita, ellos creían, los judíos, que ellos alcanzaban la salvación cumpliendo los mandamientos, haciendo estas obras, ¿cierto? Es decir, ellos siendo fieles a la ley, a los mandamientos, a lo que Dios comentó, iban a alcanzar la salvación. Por eso es tan importante, por ejemplo, para los fariseos, cuando los vemos en los relatos del Evangelio, ser tan riguroso en los mandamientos de Dios, es decir, en no quebrar el sábado, en los ritos de la limpieza, en los sacrificios. Ellos eran muy, muy rigurosos porque ellos pensaban que de esa forma ellos estaban alcanzando la salvación. ¿Ya? Por eso es el quiebre que tienen y la confrontación que tienen con Jesús, porque Jesús sana, por ejemplo, y perdona pecados sin ofrenda. Entonces, ellos dicen, oye, pero aquí no está cumpliendo el rito, po. Esto no está en la ley. Entonces, ahí se produce el quiebre, dicen, oye, este es un blasfemo. Ese es el quiebre que produce Jesús con la mentalidad que tenían los judíos, que era, ellos alcanzan la salvación cumpliendo los mandamientos, siendo fieles a los mandamientos. Entonces, cuando todos los judíos sean fieles a estos mandamientos y se acabe este pecado, el Mesías va a venir. Esa era la mentalidad que tenían. ¿Ok? Ya, un dato. Cuando habla de los judíos, tener en consideración que la palabra judío viene del griego Judaios, que en una primera instancia se utilizaba para los que eran descendientes de la tribu de Judá. De ahí proviene el término, ¿ya? Pero post exilio de Babilonia, estamos hablando del año 530 a.C., cuando ya retornan retornan del exilio, se empieza a utilizar la palabra judíos para todos los que vivían en la tierra de Israel, ¿ya? Entonces, ya no era un término solamente para los descendientes de la tribu de Judá, sino se utilizaba en términos generales para referirse a todos los israelitas. ¿Ya? Eso también solamente como un dato. ¿Ya? Otra expresión que utiliza el apóstol, que podemos analizar, es cuando él se refiere a los judíos como... Aquí se me perdió, aquí está, en el verso 19. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad. Como le decía, él va, ¿cierto?, adornando, tirándole flores, así dejándolo ahí arriba. Y utiliza esta frase, guía de los ciegos. Y aquí uno puede hacer un nexo también, lo utilizó Jesús. Si vemos en Mateo 15:14, voy a buscarlo rapidito. Dicen que después de 10 segundos, si uno no encuentra el texto, es pecado. Mateo 15:14. Acá está. Entonces, en el verso 14, Jesús hablando con los fariseos, ¿cierto? Acá está. Los discípulos vienen y le dicen, oye, ¿sabes que lo que tú estás diciendo escandalizó a los fariseos? Y Jesús les dice, déjenlos, son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. ¿Ah? Jesús también utiliza esta expresión para referirse a lo que dice, oye, ¿tú crees ser guías de ciego? ¿Ah? Utiliza un poquito también esa tonalidad que está utilizando el apóstol acá. De hecho, Jesús utiliza la ironía en otros pasajes para referirse a los fariseos. Si se recuerdan cuando le dice, oye, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, a ustedes que les gusta tanto leer y aprender de estas cosas de la ley, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es duro en la tonalidad que pone Jesús. Ahí uno puede ver el carácter también que le está poniendo el énfasis en lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, esta frase del verso 19 también podemos hacer un símil con lo que comenta Jesús, ¿ya? De los guías de ciegos. Instructor de ignorantes, claro. Y aquí dice, en fin, ¿cierto? Verso 21, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¿Cierto? Aquí el apóstol, si ustedes se fijan, va planteando, ¿cierto?,
debido a toda esta jactancia, toda esta pomposidad de ser judío, le dice, a ver, pero espera un poquito. Tú que predicas contra el robo, no me vas a decir que robas. Esa es la entonación que está poniendo. Tú que dices no cometer adulterio, no me digas que adulteras. No, debe haber un error acá, po. Tú que aborreces a los ídolos, no me digas que robas de sus templos. Como va desnudando, una vez que fue elevando, ¿cierto?, a los judíos, después, les pega el toque de realidad. No me digas que tú estás haciendo esto. Pero si tú conoces tanto la ley, no me digas que ya que te jactas tanto, no me digas que estás deshonrando a Dios y quebrando la ley. Porque por esto los profetas, ¿cierto? Aquí está citando a Ezequiel y a Isaías diciendo, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Está siendo duro, pero está siendo claro en su punto el apóstol. Vamos viendo cómo él va construyendo a través de este género de la diatriba y de la forma en que va estructurando, cómo va entregando el mensaje el apóstol. ¿Ya? Y solamente para reiterar lo que había dicho, Pablo, cierto, siempre va a citar a los profetas o va a citar a la Torá, parte de la Torá, para sus argumentos. Él nunca va a citar otra parte del Nuevo Testamento porque hasta ese momento no se había escrito, ¿cierto? Hay que tener claro eso para que no nos perdamos. ¿Ya? Ok. Vamos avanzando entonces en Romanos. Ahora vamos a dar un salto al capítulo 3 para que quede más en claro. Deme un segundito. La primera línea me quedó con una línea ahí entre medio. A ver, ahí sí. A ver. Ahí se ve, ya. Ok. Entonces en el capítulo 3 aquí queda más de manifiesto la herramienta que está utilizando el apóstol. ¿Ya? Aquí queda clarito el tema de también la dialéctica, ¿cierto? Poner un punto, un contrapunto, que se enfrenten y sacar a partir de ello una conclusión. En el capítulo 3, verso 5, él dice, ¿cierto? Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Ya? Aquí, ¿qué está haciendo el apóstol? Está poniendo, ¿cierto? Por una parte, la injusticia del hombre, ¿cierto? Dice, si nuestra injusticia del ser humano, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, está confrontando la idea de la injusticia del ser humano con la justicia de Dios. Entonces, él plantea esta pregunta, ¿qué vamos a decir frente a esta disputa, a este conflicto de la injusticia del ser humano versus la justicia de Dios? Entonces dice, y en base a ese contrapunto plantea una pregunta, ¿cierto? Para el análisis. Dice, ¿qué vamos a decir frente a esta confrontación? ¿Que Dios es injusto al descargar en nosotros su ira? Y ahí él concluye, dice, de ninguna manera, ¿cierto? Por ningún motivo. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y utiliza, ¿cierto?, esta forma de conclusión. ¿Cómo? Entonces si Dios es injusto, ¿cómo va a juzgar el mundo Dios? ¿Se fijan? Esta es una herramienta, como decía, queda ejemplificado aquí, pero perfecto lo que está utilizando el apóstol para dar a conocer su mensaje. También lo podemos ver en el verso 9. El verso 9 que dice lo mismo, ¿ya? Para que vamos analizando la estructura. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Perfecto, ¿cierto? El apóstol pone al grupo de los judíos por un lado, pone al grupo de los gentiles por otro lado. Entonces dice, oye, ¿quién es mejor? Ya que los judíos tenían la ley, ¿acaso entonces los judíos son mejores? Entonces ahí, en esa confrontación de ideas de los judíos y de los gentiles, dice no, ¿ok? ¿Cierto? De ninguna manera, ninguno es mejor, sino que tanto los judíos como los gentiles, los dos son malos. Los dos, no es que sean malos, pero los dos están bajo el pecado en el mismo grado, en el mismo nivel, ¿ya? Entonces va utilizando ese punto, contrapunto, confrontación a través de una pregunta y conclusión.
¿ya? Esa es una herramienta que la vemos presente en toda la carta a Romanos, ¿ya? Y la va desarrollando muy bien el apóstol. Es genial el apóstol como lo plasma en la carta, ¿ya? Y después quería analizar el verso 27, donde dice, de justicia mediante la fe, dicen, se me perdió el puntero, ahí está. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Muy bien. Para el apóstol era muy importante y lo subraya en muchas partes de la carta el tema de la jactancia, como un valor negativo, como un pecado, ¿cierto? En la primera parte, cuando revisamos la lista, ¿cierto? En el capítulo 1, él resaltaba que tanto los pecados mentales estaban asociados a la soberbia y la arrogancia. Y aquí vuelve a insistir con el tema con los judíos. No hay que ser ni soberbios ni arrogantes, porque la jactancia, la soberbia, ¿cierto? Por creerme mejor, queda excluida, ¿ya? Y aquí podemos hacer un paralelo con nosotros el día de hoy, ¿cierto? Estos grupos de cristianos que nos creemos superiores, ¿cierto? Un aire de superioridad porque a nosotros nos ha hablado Jesús directamente. Nosotros hicimos ese reemplazo de los judíos con la ley, lo hicimos los cristianos con Jesús. Entonces decimos, no, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Dios nos habló a nosotros los cristianos. Entonces nosotros somos mejores. Y todos los otros grupos de creyentes, todos los otros grupos, los musulmanes, los Bahá'í, los otros grupos que se acercan a la divinidad, están todos equivocados y perdidos y van a arder en el infierno porque nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús es la verdad, y la Biblia, como decíamos en la primera sesión, la Biblia es clara sobre eso. Y el apóstol aquí nos hace la invitación a ojo. Nosotros no podemos reemplazar la figura de Cristo y sea un motivo de jactancia, ¿ya? Si bien el apóstol está hablando de la ley, ¿cierto? Está hablando de la jactancia para los judíos, pero nosotros podemos también revisar cómo eso nos aplica el día de hoy a nosotros, ¿ya? Entonces, esta soberbia que podemos tener no tiene lugar en el cristianismo, ¿ya? La jactancia no es un elemento, la soberbia y la arrogancia, para ser propio de quienes seguimos a Jesús. O sea, la jactancia queda excluida. Ahora, ¿por cuál principio dice el apóstol? ¿Cierto? ¿Por cuál principio? Acá hace una interpretación la NBI, porque la Reina Valera, literal, ¿cierto? Utiliza el griego nomos, que nomos se traduce como ley. Y en general, cuando el apóstol habla de la ley, hace referencia a la Torá. Pero como sabemos, uno utiliza ciertas palabras que tienen significado distinto según el contexto. Un ejemplo, la palabra en español, voy a poner un ejemplo en español, la palabra bota, ¿cierto? Si uno se puede estar refiriendo a la bota física, ¿cierto? Al calzado de la bota, o uno puede referirse a botar algo, ¿cierto? A desechar algo. Dependiendo de cuando uno use esa palabra, va a tener un significado o va a tener otro, siendo que la palabra es la misma, ¿ya? Eso es un ejemplo para decir que aquí, por ejemplo, el apóstol está utilizando la palabra nomos, que significa que literalmente se puede traducir como ley, pero la NBI está traduciendo más su sentido, ¿ya? La Reina Valera es más literal en su traducción al español, la NBI está traduciendo más el sentido, ¿ya? Dice entonces que por cuál principio o por cuál ley, diría la Reina Valera, y dice por la observancia de la ley, es decir, por los temas asociados a las obras. A eso quiere decir, ¿cierto? Veíamos que nosotros al principio decíamos que para el judío respetar la ley, respetar la Torá, era referido a cumplir los mandamientos. Entonces dice, ok, por hacer cosas, por eso queda excluida. Entonces dice, no, sino por la fe,
¿cierto? Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. El apóstol va poniendo, ¿cierto?, también en claro cuál es el lugar de la fe en el mundo cristiano y cuál es el lugar de las obras, ¿ya? Y va diciendo, esto se trata de tener fe. No alcanzamos la salvación, no se trata de hacer las cosas, de cumplir mandamientos solamente por hacerlos mecánicamente, ¿ya? Entonces, claro, como les decía, la ley, la palabra nomos la podemos traducir como la ley judía o como un principio, un conjunto de normas asociado a un gobierno o autoridad, ¿ya? Lo otro que quería comentarles, eso sí, que hay que tener ojo, porque estos textos, donde pone de relevancia la fe, ¿cierto?, en nuestros pensamientos y en general, en particular la Iglesia Bautista, ¿cierto?, nosotros decimos que la salvación no hay nada que podamos alcanzar, sino que la salvación es por gracia, ¿cierto? No hay nada que nosotros podamos hacer, nada para alcanzar la salvación. Incluso, ¿cierto?, está marcado que uno se bautiza, pero el bautismo no es para salvación, porque no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Entonces ponemos mucho énfasis, ¿cierto?, en la fe, que es lo correcto, que el apóstol aquí también nos está instando a ser perseverantes en la fe y no centrarnos en las obras. Pero mi invitación es también a revisar qué es lo que nosotros hacemos en respuesta a esa fe, porque eso es importante. ¿Ya? Hemos conocido, yo creo que en todas partes, personas que se bautizan, pero que después llevan una vida como si no hubiese pasado nada, o se van de la iglesia y ya no les importa lo que le importaba antes, y da lo mismo lo que tú hagas o no hagas, ¿ya? Pero aquí está sobresaltando, ¿cierto?, el apóstol, en este particular versículo, la importancia de la fe sobre estos mandamientos que uno tenía que realizar para alcanzar la salvación, ¿cierto?, las obras, pero ojo, son también muy importantes porque van de la mano con nuestra fe lo que nosotros estamos realizando como cristianos, ¿ya? Hay que revisarnos que no solamente se trata de creer y por fe ya yo soy salvo y cumplí y estoy listo, sino se trata que realmente también es importante qué estoy haciendo en respuesta a esa fe. De hecho, el apóstol en Romanos capítulo 2, verso 6, no voy a pecar, Romanos 6, 2:6, perdón, Hechos, acá. En Romanos 2:6, él deja claro el tema de la importancia también de que nosotros lo que debemos hacer. Dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Ya? Entonces, ojo. Y aquí quería resaltar algo en el verso 5 que lo conversamos ayer y que me dijeron que a lo mejor no había quedado muy claro. Pero en el verso 5 dice, pero tú por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que ciertamente la ira de Dios se viene revelando desde hace tiempo, ¿cierto? La mentalidad que tenía Pablo sobre la escatología judía, ¿cierto? La escatología se refiere a los últimos tiempos, ¿ya? Entonces dice, ¿cierto?, que castigo contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio, ¿ya? Porque Dios pagará a todos según lo que merezcan sus obras, ¿ya? O sea, por un lado la fe es importante, pero esto tiene que ir de la mano con algo, hermano, ¿ya? Lo mismo que dice Jesús en Mateo 25, es decir, cuando Jesús en la historia que cuenta que separará, ¿cierto?, la oveja de los cabritos y le dirá, oye, tú me viste, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, estuve desnudo, tuve hambre, me diste de comer. Es decir, lo que nosotros hacemos como cristianos es muy importante también, ¿ya? Así que no a desmerecer lo que nosotros debemos ir de la mano con nuestra fe, porque la fe, como dice el apóstol, a partir de eso se trata con Dios, a partir de la fe, pero tiene que ir de la mano, tiene que haber una respuesta a esa fe con nuestros actos, con nuestras acciones, ¿ya? Pero no por eso vamos a ponernos, ¿cierto?, rigurosos y tan cerrados como lo hicieron los fariseos, de que empezaron ya a irse en los detalles, ¿cierto?, y resaltaron el tema de las obras por sobre la fe,
¿ya? Pero es para que dimensionemos y no perdamos de vista que lo que nosotros realizamos como cristianos también es muy importante. Ya, vamos a avanzar. Vamos a terminar ahora en esta primera parte con un análisis del capítulo 4, verso 16, y después vamos a hacer una pausita para leer los comentarios que han llegado, ¿ya? Entonces dice, en el capítulo 4, verso 16, tiene como título esa sección, Abraham justificado por la fe. En el verso dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que todos que tenemos en común. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Viene hablando y desarrollando el tema de la fe, el apóstol Pablo. Uy, se me paró el video. Ya. Entonces viene, yo creo que me avisan si es que estamos saliendo, porque aquí se me paró el video, pero al menos en mi celular. Ya voy a seguir. Dice entonces que por eso la promesa viene por la fe. Va poniendo énfasis, ¿cierto?, en lo que es la fe. Y utiliza este medio como un elemento vinculante de la fe de Abraham con nosotros. ¿Ya? Algo pasó, ¿no? ¿Estoy saliendo? Sí, estoy saliendo, parece. Me escriben si es que se está viendo. Ah, sí, estamos ok, me dice Javi. Gracias. Ya, perfecto, era mi celular. Ya, entonces, vamos a ver el tema de la fe, ya que tanto habla el apóstol. Vamos a analizar cuál es el componente de lo que tiene en mente Pablo al hablar de la fe, cómo veían los judíos la fe, y en contraste cómo a veces nosotros enfocamos nuestra fe, ¿ya? Hay que tener en consideración, hermanos, que la fe del judío mira hacia el pasado, ¿ya? Ellos tienen fe en Dios por lo que Dios ha hecho. Particularmente un evento que es fundamental en la vida del judío es el Éxodo, ¿ya? El Éxodo representa la liberación del pueblo, ¿cierto? Entonces, como Dios ha hecho tantas cosas en el pasado, Dios sigue siendo fiel el día de hoy, porque lo he visto en el transcurso de mi vida. El judío ve su fe hacia el pasado. Y es curioso, ¿cierto? También, ¿por qué es así? Porque si estudiamos la historia de la construcción de los libros del Antiguo Testamento para los judíos, el término de la redacción del Pentateuco ocurre post-exilio de Babilonia. Es decir, ellos cuando están en el exilio van escribiendo sobre la liberación que ellos tuvieron en el Éxodo, ¿ya? Es decir, este mensaje de la fe, de la esperanza, de la liberación, es un mensaje de esperanza para el pueblo, para decirle, oye, en medio de esta opresión, recordemos que Dios ya nos liberó de Egipto, ¿ya? Por eso tienen en mente, esta es la fe, ellos miran hacia atrás, ellos tienen fe en Dios porque Dios ha sido fiel en el transcurso de su vida hacia atrás, ellos lo han visto, lo han experimentado, ¿ya? Y eso que han vivido les da fe, ¿ya? Pero siempre mirando hacia atrás. Esa es la fe que tiene el judío. Ahora, para nosotros, hemos cambiado un poquito los términos, o el enfoque de la fe. A veces nuestra fe es más una superstición, más que otra cosa. Es algo que nosotros decimos, oye, yo tengo fe de que esto va a resultar. Pero eso, de acuerdo a lo que nos está hablando el apóstol, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo tengo fe y aplicamos a cualquier cosa. Yo tengo fe de que el negocio va a estar abierto. Pero eso no tiene mucho sentido. O sea, no se trata de tener fe por tener fe. La Biblia y lo que nos apunta el apóstol es el sentido de nuestra fe va en quien nosotros lo depositamos, en quien depositamos nuestra fe. Nosotros podemos tener fe por cualquier cosa, ¿ya? Pero se trata de tener una fe contenida en el mensaje de Jesús,
lo que está en línea con el mensaje de Jesús, va a alimentar nuestra fe, ¿ya? Pero no se trata y no podemos tener una fe supersticiosa de que cosas en el futuro vayan a pasar, el evento futuro, porque yo tengo fe, ¿ya? Eso podemos decir, ya son un pensamiento positivo, buenísimo, no hay problema con eso, pero la fe, nuestra fe descansa en el mensaje de Jesucristo, ¿ya? No en eventos futuros, ¿ya? Para que no mal enfoquemos la fe y no perdamos el sentido que debe tener nuestra fe a la luz del Evangelio, ¿ya? Porque fe, como digo, fe por tener fe, eso no es suficiente, ¿ya? La fe en Dios, ¿ya? A veces decimos, no, yo tengo fe, entonces voy a tener salud. Yo tengo fe, así que me va a ir bien en mis temas financieros. Eso no significa tener fe. O sea, Jesús no viene a hablar aquí de una prosperidad financiera. Entonces, ¿por qué yo tendría que tener fe en eso? En eso no descansa el mensaje de Jesús, ¿ya? Entonces, enfoquemos bien nuestra fe en lo que realmente apunta, que es el mensaje de Jesucristo, ¿ya? Otra cosa que quería destacar en el mensaje es la palabra descendencia que utiliza aquí el apóstol, que viene del griego esperma, que literalmente significa semilla, ¿ya? Entonces, cuando el apóstol está hablando de la descendencia de Abraham, no está pensando en una descendencia física, ¿ya? No está pensando en los hijos efectivamente que proceden de él, sino está pensando en una descendencia más espiritual, ¿ya? Donde dice que la promesa que recibe Abraham no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, ¿cierto? Entonces todos somos hijos de Abraham, ¿ya? Y Abraham es el padre quien tenemos en común, y que se cumple la promesa inicial hecha a Abraham en el Génesis capítulo 17, verso 5, donde le dice Dios, tú serás padre de muchas naciones. Ya no le dice de una nación, no serás padre de los judíos, de muchas naciones. Entonces, Pablo vincula, ¿cierto?, la figura de Abraham a través de su fe con nuestra fe, y vincula también esta promesa que le hizo a Abraham para ser parte en nosotros de esta promesa, ¿ya? Muy lindo el apóstol como hace ese elemento vinculante. Ok, entonces voy a saludar y voy a leer los comentarios que nos han llegado en este tiempo, que no he podido leer. Hernán Mulato dice, linda gente Los Oñates, saludos. Así es, muy linda familia. Danisa nos dice, así es, cariño para su familia también. Muchas gracias. Catalina Bobadilla dice, lista para seguir aprendiendo. Saludo de Viña. Oye, la mejor clase, la que la lleva, parece que es Viña, ¿eh? Ojo, los santiaguinos no se queden atrás. Nancy dice, buenos días. Jaime Tolosa, buenos días, Pastor Hernán. Saludos para el hermano Juan, muy buena exposición. Dios les bendiga, Pastor José Tolosa y Lidia Oñate. Saludos a su familia. Muchas gracias, Jaime. Qué rico. O sea, toda la familia Oñate allá en Viña está atento. Un saludo para todos. Javi estaba confirmando que estaba todo ok, que tenía que tener fe. Muy bien. Voy a tener fe de que la transmisión va a resultar. No, pues sí. Estamos yendo en contra del mensaje. Eso, un saludo a todos y todas. Creo que sigo en vivo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, una vez hechos los saludos, vamos a concentrarnos porque lo que viene es también un poquito denso a veces. Que vamos a analizar lo que dice... ¿Va? ¿Se me quedó pegado? Ahí sí. Lo que dice el capítulo 8:28. Que esto es archiconocido, lo ocupamos como caballito de batalla en muchas de nuestras cosas, incluso para darnos ánimo, ¿cierto? Donde utilizamos este texto que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, pues los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿cierto? Ya que estamos haciendo este estudio, ¿cierto? La idea es poder enfocar correctamente las cosas y tener una interpretación correcta de lo que nos quiere decir el apóstol y no lo que nosotros queremos hacer decir al apóstol, que a veces nos gustaría. Tenemos que tener en consideración primero a qué se refiere
cuando dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Esta palabra nosotros la hemos utilizado para lo que a nosotros nos conviene. Es decir, lo que me pasa en la vida, no importa porque Dios está haciendo esto porque viene algo mejor. O sea, si quedé sin trabajo, no importa porque Dios entonces está preparando un trabajo mejor para mí. ¿Cierto? No importa si yo terminé una relación amorosa, porque entonces significa que Dios tiene a alguien en mente, alguien mejor para mi vida. Entonces, esta situación va a terminar en un bien, ¿ya? Pero analicemos el bien, la palabra bien, el concepto de la bondad de Dios en marco de lo que significa Jesús, ¿cierto? Siempre decimos hacer la interpretación a la óptica de Jesús. Entonces, el bien está enfocado, ¿cierto?, a los principios, los valores de Cristo, ¿cierto? No se trata de encontrar un trabajo mejor, no se trata de encontrar una pareja mejor, se trata del bien asociado al amor de Dios, al mensaje de Jesús, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol acá, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, es decir, Dios pone las cosas en tu camino porque te ama. Dios pone las circunstancias, las situaciones por amor, por la bondad de Él, ¿ya? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Recordemos, el término llamados lo va a utilizar varias veces también el apóstol en la carta, y lo utilizó al principio, ¿cierto? Cuando él dice, yo soy apóstol Pablo llamado para esparcir el mensaje del evangelio, y le escribe a los romanos quienes han sido llamados, ¿cierto? Entonces está utilizando esta palabra también para dar acuerdo a su propósito. Ok. Otra cosa que tenemos que tener en consideración aquí ya, del verso 29, empezamos a hacer doctrina nosotros los evangélicos, ¿cierto? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos humanos. Entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que los llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Ya? Aquí, como decimos, el verso 29, verso 30, hacemos mucha doctrina nosotros los evangélicos. Primero vamos a tener en consideración que en el verso 29 dice, ¿cierto?, a los que conoció de antemano, esta palabra que tengo subrayada acá, viene del griego proginosko, que significa conocer, ¿cierto?, como está traduciendo ahí, pero está enfocada en base al conocer para tener una relación con alguien, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando dice, ¿cierto?, que Adán conoció a su esposa, en realidad no sé si está utilizando la misma palabra, pero es para dar a entender que esa palabra conocer no significa que se encontró con ella, sino que tiene un énfasis de una relación más íntima, ¿ya? Aquí en el Nuevo Testamento, recordemos, ¿cierto?, está escrito en griego, la palabra conocer que está utilizando acá está enfatizada en que Dios quiere tener una relación con nosotros, nos conoce porque quiere establecer una relación con nosotros. Y la palabra predestinó viene del griego proorizo, que significa también dirigir a una meta, ¿ya? Y la meta sería, ¿cierto?, ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, podríamos ver que el sentido que está transmitiendo el apóstol Pablo es que Dios nos conoció de antemano, es decir, quiere establecer, primero nos llama, ¿cierto?, para tener una relación con nosotros y llevarnos a una meta que sería ser como Jesús, transformados a su imagen, ¿cierto?, que en el primero entre muchos, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un análisis sobre lo que ha interpretado la iglesia sobre estos versos, principalmente el verso 29 y el verso 30, ¿ya? Por el tema de la predestinación. Sabemos que hay corrientes dentro de la iglesia evangélica que cree que nosotros hemos sido predestinados, y otra línea que comenta que no hemos sido predestinados. ¿Ya? Aquí hay que tener en consideración estos dos grupos que se basan en la corriente calvinista y la corriente de los arminianos.
Ya, para tener en consideración, los calvinistas son aquellos que resaltan la soberanía de Dios. Proviene de la doctrina desarrollada por Juan Calvino, uno de los reformadores, ¿cierto?, en el siglo XVI, contemporáneo a Lutero, ¿cierto? Lutero hace su reforma en Alemania, Juan Calvino la realiza en Francia, y, ¿cierto?, Juan Calvino desarrolla esta doctrina. Y de ahí proviene el término calvinistas, que lo que resaltan, como decía, es la soberanía de Dios, y lo que interpretan esta corriente de los calvinistas es que la frase conoció de antemano significa elegir de antemano. Es decir, que Dios, como sabe quién eres tú antes que tú nazcas, entonces Él sabe, como es Dios y es omnisciente, Dios sabe todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Entonces Dios te elige para que tú seas escogido, seas hijo de Él, ¿ya? Tú seas creyente y seas finalmente cristiano. ¿Ya? Entonces Él dice, Dios nos elige antes, porque nos conoce antes, entonces nos eligió desde antes, ¿ya? Y por otra parte, hay otra línea de los arminianos que proviene de Jacobo Arminio, que era holandés, y que él desarrolla otro pensamiento en torno a esto y dice, oye, no, lo que se trata, que el apóstol en Romanos, él habla siempre de que la salvación viene por creer en Jesús. Entonces, esta decisión también es de parte del ser humano, es decir, no puede ser que solamente Dios me haya escogido, porque el apóstol siempre habla de que debemos creer en Jesús, debemos persuadir para creer en Jesús. Entonces, esto también se trata de una decisión mía. Entonces, la salvación también depende de mí, del ser humano, ¿ya? Y diría que en estos textos, ¿cómo los arminianos interpretan estos textos? Es decir, ellos dicen, no, lo que pasa es que él no está hablando de una persona individual que elige, sino está hablando a la iglesia que elige, ¿ya? Que no es un grupo de personas y que no es una persona individual. Eso serían las visiones distintas, ¿ya? Y en esto se ha hecho un debate teológico amplio dentro de nuestra iglesia. Si Dios nos elige de antemano o no nos elige. ¿Ya? Si estamos predestinados a ser salvos o no estamos predestinados a ser salvos. La iglesia bautista en particular no... hay distintas corrientes también, nosotros sabemos dentro de los bautistas hay distintas corrientes. También hay una línea reformada que pone mucho énfasis a este tema de la soberanía de Dios, entonces calza mucho con el calvinismo. En los bautistas decimos, cierto, que lo que se cree así como un principio, una máxima de los bautistas, es que la salvación no se pierde por ningún motivo. Ahora, no se enseña directamente que hemos sido predestinados, más bien que se produce un encuentro, ¿cierto?, entre Dios y nosotros, ¿ya? Entonces tenemos algunos puntos con uno, unos puntos con otro, ¿ya? Pero tenemos que tener en consideración lo que se ha construido y lo que se ha debatido y tomado como base de estos textos para aplicar a las doctrinas actuales. Ahora, tener en consideración también que este conjunto de doctrinas teológicas surgen en el siglo XVI-XVII, o sea, son también mucho posteriores al apóstol, ¿ya? Pero que están presentes en nuestra cultura y nos hacen ponernos los lentes de interpretación del siglo XVI y XVII cuando abordamos estos textos. Es decir, nosotros cuando leemos ya venimos con estas ideas preconcebidas y lo leemos de esa manera, ¿ya? Eso hay que tener ojo, porque abordamos en general el texto con estas ideas ya en nuestra mente, ¿ya? Ok. Y a mí, si analizando este tema de la predestinación, a mí lo que me hace ruido es el tema de la exclusividad, ¿cierto? De esto de que Dios escoge un grupo exclusivo de personas de antemano para ser salvos y el resto los deja fuera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, ¿cierto? Esa es como un poco la mentalidad. Pero me cuesta creer a mí, en personal, esto ya es netamente mío, me cuesta creer en un Dios que elige de antemano quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar,
este tema de ser, nos encanta ser exclusivos los cristianos, porque es fácil hablar de este discurso cuando está en el equipo ganador, cuando sabes que tú eres salvo, cuando tú sabes que has sido elegido. Es muy cómodo esa postura. Pero ¿qué pasa con el resto? Entonces Dios los condenó a una eternidad sin Él de antemano. ¿Eso es un Dios justo? Es el problema que a mí me causa con esa visión. ¿Ya? Pero es un tema mío. ¿Ya? No se lo quiero transmitir a ustedes. Pero se los dejo ahí votando. ¿Ya? Vamos a seguir analizando, porque el apóstol en el verso 31 continúa con esto. Ay, miren, de nuevo se me apareció la línea. Denme un segundito, esto lo cambio rapidito. Ahí, ya. Ahí para que podamos leer bien. Ya, dice entonces en el verso 31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habría darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Ya? Vemos que aquí en el verso 21 ya hemos visto todo lo que dijo, ¿cierto?, el apóstol sobre que Dios, lo que ha hecho con nosotros, que nos ama, que dispone las cosas para el bien de nosotros. Entonces dice, ¿qué vamos a decir frente a esto? Y esto también es parte de la retórica que está utilizando, que la retórica, recordemos, es la ciencia para persuadir, es la ciencia para dar a conocer un mensaje y tratar de convencer a mi audiencia. ¿Ya? Entonces, recurrentemente el apóstol va a hacer esto, de ir haciendo preguntas y él mismo respondiendo. Es un maestro el apóstol en esto, realmente. Si uno va teniendo en consideración esta forma de redacción magistral, y eso es lo bonito del mensaje también de cómo está estructurado Romano. Y entonces él dice, ¿cierto? Va preguntando, ¿qué tenemos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cierto? A Jesús, ¿cierto? Y nos dará con él, ¿quién acusará? ¿Cierto? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Y aquí realiza el querigma de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál era el énfasis de la predicación de los apóstoles? ¿Cierto? Eso quiere decir querigma, la predicación. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El querigma, ¿cierto? Dios vivió, murió, resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, todo finalmente lo que dice el apóstol, que todo este contenido que ha manifestado a través de la carta, finalmente dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? O sea, finalmente todo deriva en el amor de Jesús. Todo esto, todo este cuerpo que ha armado, todo el mensaje que ha dado a conocer a los romanos finaliza con esto. O sea, finalmente, con todo lo que yo he dicho, ¿quién nos va a apartar del amor del Señor? Todo termina ahí, todo enfoca hacia allá, todo tiene una dirección en base al amor de Cristo, que es superior a cualquier otra cosa. Y ese es un texto que el día de hoy tiene toda la esperanza del mundo. También para nosotros con el coronavirus, con la incertidumbre de la vacuna, con las cosas que nosotros podemos tener como preocupaciones. Finalmente el apóstol nos dice, oye, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué es superior a eso? Aquí, ¿qué le gana al amor de Cristo? Nada. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Nada le gana al amor de Cristo. Y tener en consideración, tener en cuenta que estos temas que él expone, tal vez para nosotros nos sentimos persecución, como cristianos tal vez. Pero eran temas reales para él. Él dice, todo lo que nosotros vivimos, todas las cosas que son amenazas para nosotros el día de hoy,
no nos van a poder separar del amor de Cristo. Y esto sea una verdad para nosotros el día de hoy también, hermanos. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Ni el coronavirus, ni ninguna otra cosa que nosotros podamos estar enfrentando va a ser tan grande que nos va a poder apartar del amor de Cristo. ¿Ya? Y quería finalizar el día de hoy, en la jornada 4, con el capítulo 9, que es para cerrar la idea, ¿cierto?, de esto de la predestinación, de cómo nosotros vemos el enfoque de Dios. Miren lo que dice el apóstol en el capítulo 9, verso 15. Dice: es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y le invito un momento a sacarnos estos lentes, ¿cierto?, de nuestra interpretación a la luz de todo lo que se ha desarrollado siglos posterior, del siglo XVI, siglo XVII. Tratemos de sacarnos estos lentes de los calvinistas, de los arminianos. Saquémonos esos lentes un momento y veamos lo que nos dice el apóstol, ¿cierto? Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, dice, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. El apóstol cita a Moisés, ¿cierto? Como decíamos, siempre tiene en mente el tema del Éxodo. Y si recordamos de dónde saca esta frase, en el Éxodo, ¿cierto?, hay dos figuras fundamentales, que por un lado está Moisés y está el faraón. El Moisés es quien es obediente y escucha la voz de Dios y procede a realizar un trabajo en pos de esa voz, de esa escucha a Dios. En cambio, por otro lado está el faraón, que endurece su corazón, dice, ¿cierto?, la Biblia. Endurece su corazón y se pone firme contra los milagros, las señales que realiza Dios. Él no le importa y se pone firme en eso. Endurece su corazón. Entonces tenemos estas dos figuras, ¿cierto? Ahora, esa figura de que el faraón, Dios endurece el corazón del faraón. Dios no tiene sentido que Él, siendo todopoderoso, Él quiera hacer algo. Es como hacer mímica, como hacer teatro. No sé si lo ven así. Para que Dios endurezca el corazón del faraón, Él hace milagros, pero Él permanece con el corazón duro. No tiene sentido. Es una forma de expresar lo que realiza el faraón, de no ser sensible frente a lo que está viviendo su propio pueblo. O sea, las señales que trae Dios trae sufrimiento para otras personas, producto de las insensibilidades de este líder que no es capaz de dar su brazo a torcer o de ceder en sus pensamientos en pro del bienestar común, ¿cierto? Entonces contrapone esta figura. Y en ese contexto, ¿cierto?, nos dice que saca esta frase el apóstol Pablo del Éxodo, para que ustedes lo quieran anotar, Éxodo 33, 19, ¿cierto? Dice entonces que Dios tendrá clemencia de quien quiera tenerla y será compasivo con quien quiera hacerlo, ¿cierto? Acá dos cualidades hermosas, la clemencia y la compasión de Dios, ¿ya? Como lo resalta el apóstol. Y cierto que esta gracia no depende del ser humano, porque depende de Dios, ¿ya? Entonces no es lugar a nosotros ponernos a juzgar al resto, porque todo esto depende de Dios, ¿ya? No nos apresuremos entonces nosotros como cristianos a decir: este es salvo, este no es salvo, este es de Dios, este no es de Dios, porque Dios trabaja con cada uno y Él es soberano y Él tiene clemencia con quien quiera tenerla, ¿ya? Por lo tanto, la elección, ¿cierto?, no depende del esfuerzo ni del deseo humano, sino, ¿cierto?, la misericordia de Dios. Una pregunta para ustedes, mis queridos oyentes y estudiantes de la Biblia. ¿Cómo es la misericordia del Señor? Infinita, ¿no? No tiene fin. De hecho, hay un salmo precioso, ¿cierto?, que dice, que va reiterando: porque para siempre es su misericordia, ¿cierto? Dios ha sido fiel y porque para siempre es su misericordia. Para siempre, no tiene fin la misericordia del Señor. Entonces, si la misericordia del Señor no tiene fin, ¿a quién va a elegir?
¿A quién va a elegir para la salvación? ¿A quién va a elegir si no depende del esfuerzo humano, sino que depende de la misericordia del Señor? Uy, me puse como el apóstol Pablo. Estoy haciéndoles preguntas para desarrollar mi argumento. Sí, si la misericordia del Señor es infinita, entonces, y no depende de nosotros, no depende del ser humano, no hay nada que nosotros podamos hacer porque depende de la misericordia del Señor. Él tiene clemencia, Él tiene compasión de quien quiere tenerla, entonces quedamos ahí. Quedamos ahí. Esto se contrapone a la visión que nosotros tenemos del infierno, por ejemplo, hermano. Si Dios tiene clemencia y compasión con quien quiera y depende de su misericordia, ¿cómo va a tener a alguien quemándose toda una eternidad por una vida limitada que tuvo? ¿Cómo? No veo esa relación de este Dios de eterna misericordia con un castigo eterno. Ahora, ya ahí me fui para otro lado. ¿Ya? Ahí podemos hablar otro día del infierno. Pero para que vayamos, esto básicamente para que vayamos analizando cuál es el enfoque que nosotros tenemos de Dios. Cómo nos vamos construyendo nuestra imagen de Dios, como decíamos ayer, que Dios es distinta a la imagen que tenemos de un juez a que tenemos a Dios como un padre, ¿cierto? Es muy distinto presentarnos ante un tribunal a llegar a la casa de tu papá, donde te sacan los zapatos, donde eres libre, donde sabes que está ese abrazo contenedor, amoroso. Es distinta la imagen. Y nosotros, Lutero, por ejemplo, veía a Dios como juez. Y eso se nos ha transmitido también en la visión evangélica. La iglesia occidental tiene muchas virtudes, pero también carga con un peso de una visión. Y esa visión fue transmitida también a nosotros y tenemos que ser conscientes de eso. La visión oriental de Dios es mucho más liberadora, es mucho más sanadora. ¿Ya? Entonces, ver a Dios, esta imagen mental que nos creamos de Dios, distinto si lo vemos como padre, así lo vemos como juez, si vamos a ver un tribunal o vamos a ver un hogar. El Señor dice, ¿cierto? Yo en la casa de mi padre muchas moradas hay. No dice muchos tribunales, no dice muchas sesiones de audiencia hay. Hay moradas, porque vamos a vivir con un padre, no con un juez. Y este padre tiene eterna misericordia. Y tiene compasión y tiene clemencia con quien Él quiera tenerla. No se apresure usted a andar señalando, no se apresure usted para andar dictando juicios que no corresponden. ¿Ya? Y qué rico ser amado y saber que tenemos un Dios, un Padre de eterna misericordia. Qué rico. Eso es una buena noticia para nosotros el día de hoy. Y así damos por finalizado la cuarta sesión de Romanos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que le haya servido. Como aplicando también el principio que les mencionaba yo. No doy todas las respuestas, doy a veces un acercamiento, doy una perspectiva sobre cómo abordar el texto, pero tampoco todo lo que yo digo aquí es 100%, tiene que aplicarse 100% así. También depende de su estudio, también depende de su visión y de cómo usted va abordando el texto bíblico. Así que la invitación está hecha para que podamos seguir escarbando y seguir encontrando este maravilloso mensaje en lo que nos da el apóstol a través de la epístola a los romanos. ¿Ya? Un abrazo a todos, vamos a saludar, si quieren ahí dejarnos su saludo de despedida y nos encontramos mañana, ¿cierto? A las 10 de la mañana con la última clase, vamos a ver, ¿cierto? Aquí ya desde el capítulo 9 hasta el 16 vamos a analizar el término de la carta a los romanos y vamos a ir ya, mañana damos por finalizado la jornada del acercamiento a Romanos. Saludar entonces a todos, que estén muy bien. Dani Sauniat dice amén, se renuevan de día en día la misericordia del Señor, así es. Catalina Bobadilla dice Dios le bendiga hermano por la hermosa enseñanza, muchas gracias Catalina, un abrazo a todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo y que ese amor y la misericordia del Señor nos dé impulso y nos motive para seguir todos los días por este camino de la fe. Eso, un abrazo a los Wakanda, eso. Que estén muy bien, bendiciones, lindo día, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Chao, chao.